Bendiciones, iglesia. Dios les bendiga. Hoy el pastor me dijo que hiciera una predicación y yo la hice acerca de las tentaciones. Pero primero vamos a orar. Gracias, Padre Celestial, porque estas familias pudieron estar aquí. Gracias porque hoy hiciste el día muy bonito y porque a mí me pusiste palabras para hacer esta predicación. En el nombre de Cristo Jesús, amén. El versículo principal que yo elegí fue Santiago 4, 7 a 8 y dice: así que humíllense delante del Señor, resistan al diablo, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Lávense las manos, pecadores, purifiquen sus corazones, porque su lealtad está dividida entre el Dios y el mundo. ¿Qué es la tentación? La tentación es desear algo que sabemos que no debemos de hacer. Por ejemplo, en la Biblia nos habla de muchas tentaciones. Por ejemplo, Adán y Eva, al ser tentados del comer del árbol prohibido. Jesús, al ser tentado por Satanás en el desierto. José, cuando fue tentado con la esposa de Potifar. Daniel fue tentado de no orar a Dios, ya que lo echarían al foso de los leones. Job, al haber perdido todo y aún siguió adorando a Dios. Y Judas, al vender a Jesús por unas cuantas monedas. ¿Qué consejo nos da Santiago? Que además podemos decir que él estuvo al lado de Jesús porque era su medio hermano. La única manera que tenemos para combatir y vencer al diablo es orar y leyendo la Biblia. ¿Cuáles son las tentaciones más comunes que nosotros los adolescentes y los niños nos ataca el diablo? La primera, hacer trampa. Si miras al papel de un niño o le pides ayuda mientras estás tomando una prueba o un examen, estás haciendo trampa. Esto pasa muy seguido, ¿verdad? En la escuela, cuando yo era más pequeña, recuerdo que estábamos tomando un examen de matemáticas y la verdad no soy buena en las matemáticas. No es lo mío, como mi papá. Entonces, cuando vi a la maestra voltearse, yo le pregunté a mi compañera que me diera la respuesta. Hoy te voy a retar que cuando tengas un examen o una prueba, debes de orar antes de que lo tengas, estudiar muy bien y lo más importante es confiar en Dios y Él te va a dar la sabiduría y vas a poder lograrlo. En 2 de Corintios 8:21 dice: ¿por qué procuramos hacer lo correcto? No solo delante del Señor, sino también delante de los demás. Segunda tentación, deshonrar a nuestros padres. Cuando vamos creciendo, se vuelve cada vez más difícil tener que honrar a nuestros padres porque ellos no siempre nos entienden. Lo sé, estoy pasando por lo mismo. Pero nosotros tampoco entenderemos a nuestros padres, ya que ellos trabajan y tienen miles de responsabilidades. El que sintamos que no nos entiende puede causar muchos problemas entre nosotros y nuestros padres. Las discusiones o peleas entre padre e hijo no nos permitirá crecer en el camino de Dios, porque Él nos ordena honrarlos. ¿Qué significa honrar a nuestros papás? Respetarlos, no levantar la voz
y obedecerlos, aunque no nos parezcan las cosas que nos piden. En Éxodo 20:12 dice: honra a tu padre y a tu madre, entonces tendrás una larga vida y plena en la tierra que el Señor tu Dios te da. Si no podemos respetar a nuestros padres que vemos, ¿cómo podemos respetar a nuestro Padre Celestial que no vemos? Tercera tentación, caer en la envidia. ¿Qué es la envidia? Desear algo que no tienes. Wishing something you don't have. Levanten la mano si han visto la nueva película de Inside Out. Ok. ¿Saben que Riley cayó en la tentación de envidiar el mismo color de cabello de una niña popular? ¿Se recuerdan que al siguiente día Riley llegó en la escuela con el cabello pintado de rojo como ella? En Santiago 3:14 dice: pero si ustedes lo hacen todo por envidia o por celos, vivirán tristes y amargados. No tendrán nada de qué sentirse orgullosos y faltarán la verdad. ¿Qué consejo nos da Santiago? Si tienes envidia o celos de otras personas, muchas veces caemos en la tristeza y nos ponemos de mal humor. Al contrario, debemos de ser agradecidos y contentarnos con los que Dios nos da. Cuarta tentación, imitar a otros de su forma de ser. ¿Qué significa imitar? Tratar de copiar o parecerse a alguien. Trying to copy someone by their looks. Puede ser en sus actitudes, en su forma de vestir o parecerse en tomar malas o buenas decisiones. Un ejemplo negativo es, levanten la mano si han visto la película del Rey León. Raise your hand if you have seen the movie of The Lion King. Ok. ¿Saben que Simba era un personaje bueno? Pero al buscar consejos de su tío Scar, se dejó influenciar. ¿Qué dice la palabra de Dios acerca de las malas compañías? Primera de Corintios 15:33 a 34 nos dice: no se dejen engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Es muy fácil dejarnos engañar por las malas compañías, porque usualmente ellos nos engañan con algo que parece muy bonito, pero al final, como nos enseña la película de Simba, las malas decisiones tienen un final muy triste. Hay en una parte de la Biblia donde Juan estaba preocupado por las malas influencias a la iglesia y dijo a su amigo Gallo, en tercera de Juan 11, querido amigo, no te dejes influir por ese mal ejemplo, imita solamente lo bueno. Recuerda que los que hacen lo malo demuestran que no conocen a Dios, y los que hacen lo bueno demuestran que son hijos de Dios. Como adolescentes y niños nos gusta imitar a la gente popular en la escuela, cantantes, deportistas y artistas muy famosos. Y muchas veces imitamos lo bueno o las malas costumbres de nuestros papás. Pero nuestro modelo y más grande ejemplo es Jesús. ¿Qué debemos aprender de Jesús? Leer la Biblia y orar en todo momento al Padre para no caer en la tentación. Pero algo quiero decirle, porque de verdad que me llamó la atención, y voy a simplemente a
a seguir lo que Dios le puso a Sammy. Voy a leer el mismo versículo que puso a Sammy. Dice allí, el mismo, ¿no está Sammy? Sammy es el mismo versículo, no busque otro, es el mismo tuyo. Dice, así que humíllense delante de Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes. Lávense las manos, pecadores, purifiquen su corazón, porque su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. Verso 9, derramen lágrimas por lo que han hecho, que haya lamento y profundo dolor, que haya llanto en lugar de risa y tristeza en lugar de alegría. Y Sammy estaba hablando acerca de tentaciones. Y quiero que usted entienda algo, por favor. La tentación en sí no es pecado, porque Jesús fue tentado y fue tentado en todo, mas la Biblia en el libro de Hebreos dice que fue tentado en todo, pero sin pecado. Así que el ser tentado no es el problema. El asunto está que el pecado ocurre cuando la persona sucumbe a la tentación, cuando la persona cede a la tentación, cuando ese ser humano es derrotado por la tentación. Así que ser tentado no es el asunto. El asunto es ser sometido por esa tentación. Y Jesús fue tentado, y fue tentado en tres cosas. Número uno, entre el alimento espiritual y el alimento carnal. Fue tentado en poner a prueba a Dios. Y fue tentado en adorar a Dios y servirle a Él. Y por cualquiera de esas tres tentaciones, los adultos también hemos sido tentados. No es una noticia vieja, es una noticia que le pasó a Jesús y nos sigue pasando a cada uno de nosotros. Y el pecado no consiste solamente en hacer lo malo, prepárese ahora. El pecado consiste también en dejar de hacer lo bueno. ¿Lo digo otra vez? El pecado no solamente es no hacer lo malo, no hacer lo que a Dios no le agrada, no hacer eso que ofende a Dios, sino dejar de hacer lo que sí entendemos que a Dios le agrada. Dejar de hacer lo que es bueno. La Biblia en el libro de Santiago, capítulo 4, versículo 17, para los que les gusta escribir, dice, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado como pecado. Así que todas las cosas que tú y yo sabemos que son buenas, todas las cosas que tú y yo sabemos que son agradables a Dios, todas las cosas que tú y yo sabemos que sacan una sonrisa del cielo, todas las cosas que tú y yo sabemos que son cosas que salen desde el propio corazón de Dios, cuando tú y yo no las hacemos, eso ya se nos está siendo contado como pecado. Pastor, en mi opinión, eso no es bueno. En mi opinión, eso es malo. No tiene que ver con tu opinión ni con mi opinión. Tiene que ver con lo que Dios opina que es bueno y yo no lo estoy haciendo. Porque a todos nos encantan las promesas de Dios. Si yo le digo aquí, dígame a alguien una promesa de Dios, al momento me van a callar a versículos. El asunto está que el cristiano o el asistente a la iglesia está muy impulsado a aprenderse o a memorizar o a recitar o a reclamar promesas de Dios. Nunca he visto a nadie obsesionado con los mandamientos. Nadie se obsesiona con los mandamientos. Nos obsesionamos con las promesas, no, porque Dios me ha prometido. Sí, pero Dios también demanda y exige de nosotros. Y cuando chocamos contra una demanda o contra una exigencia de Dios, es que viene la tentación de autojustificarnos. ¿Se acuerda cuando le preguntaron a Dios, a Adán, y él dijo, la mujer que me diste? Y la mujer le preguntaron, la serpiente me engañó. Ahí está una lista de autojustificaciones para no hacer lo que a Dios le agrada. Caemos en la tentación de autojustificarnos ¿con qué? ¿Con qué nos justificamos? Con otra persona. Pastor, la culpa la tiene ella o la tiene él. ¿Con qué? Con el trabajo. Pastor, yo trabajo mucho. ¿Qué más? Circunstancias. El tiempo no me alcanza. Pastor, estoy cansado.
Pastor, tengo responsabilidades y tenemos la tentación de autojustificarnos para no hacer lo que sí sabemos que a Dios le agrada. Cuando la Biblia habla de humillarse delante de Dios, eso está bien claro. No humillarnos delante de ninguna persona, no humillarnos delante de ningún sistema, no humillarnos delante de ninguna circunstancia, no humillarnos delante de ninguna presión social o presión familiar. Es humillarse delante de Dios. Y lo que no significa humillarse delante de Dios va a llevarnos a humillarnos delante de otra cosa o otra persona u otra circunstancia. Dice allí, resistan al diablo. Y eso me suena a que algo tiene que ver con mi responsabilidad. ¿Quién tiene que resistir al diablo? ¿Dios tiene que resistir al diablo? No, yo tengo que resistir al diablo. En todas las maneras en que el diablo sabe que yo soy débil, el diablo sabe en lo personal en que tú eres débil. Y en lo que yo soy débil, tú no eres débil. En lo que tú eres débil, yo no. Así que nuestra debilidad es muy personal. La tentación que nos ataca a ti y a mí es muy diferente. Muy personal y muy diferente. Pero Dios nos está llamando a resistir esa tentación. Dice, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Pastor, el diablo me vive dando golpes, me vive atacando, me vive metiendo cocotazos, pescozones, rascapolvo. Yo no sé cómo se puede decir en otros idiomas. Resiste al diablo. Haré guerra. Y nuestras armas, dice la Biblia, no son carnales, sino que son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas espirituales. Así que yo tengo que resistir al diablo. ¿Para qué? Para que él huya. Dice la segunda parte del versículo, acérquense a Dios y Dios se va a acercar a ustedes. Pastor, me siento lejos de Dios. Ok, acércate. Pastor, no sé cómo hacerlo. En la Biblia está todo el manual, la receta de cómo acercarnos a Dios. Y cuando nos acercamos a Dios, Dios mismo promete, y Dios no es hombre que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios no puede mentir, porque si no se negaría a sí mismo. Dios dice, si se acercan a mí, yo me voy a acercar a ustedes. Y qué bendición es tener a Dios cerquita, ¿eh? A ver, ¿alguna vez usted ha probado tener a Dios cerquita? No es calmar nuestra propia conciencia diciendo que Dios está conmigo. Porque es muy fácil calmar mi conciencia diciendo con mi boca, no, porque yo sé que Dios está conmigo. Bueno, ¿y cómo que nos enteramos que Dios está conmigo? Cuando yo soy obediente a la palabra. Dice la Biblia que Jesús dijo, si me obedecen, si hacen lo que yo digo, entonces será evidente que son mis amigos. Hay una manera de comprobar de que Dios está de nuestro lado. Es cuando obedecemos. Dice allí, lávense las manos, se refiere a mí, pecadores. Purifiquen su corazón, porque su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. ¿Sabe lo que significa la palabra lealtad? Es un sinónimo de ¿qué? Y el adulto en su cerebro solamente el instinto es que fidelidad es dentro del matrimonio, ¿sí o no? Generalmente cuando tú hablas de fidelidad, de ser una persona fiel, generalmente la voz de los adultos dice ser fiel a mi esposa y ser fiel a mi esposo. Pero la fidelidad tiene que ver también con Dios. La fidelidad tiene que ver con que yo le soy fiel a Dios y a todo lo que Él dice, pide, exige, demanda de mí, promete. Cuando yo le soy infiel a Dios, yo le soy fiel al mundo. Cuando yo le soy fiel al mundo, yo le soy infiel a Dios. Y en cuanto a matrimonio, a nadie le gusta que le sean infieles. A ver, levante la mano todos los esposos que quieren que su esposa le sea infiel. ¿Ah, no? Levante la mano todas las esposas que están desesperadas porque el esposo le sea infiel. ¿Por qué no somos igual con Dios? Tú y yo sabemos que hay partes de la Biblia que quisiéramos que no estuviera allí.
que no quisiéramos que ese versículo apareciera, porque tenemos a veces, por meses, por semanas, por días o por años, un pie siéndole fiel al mundo y el otro pie siéndole fiel a Dios. Pero llega el domingo y el domingo somos impulsados a serle fiel a Dios. La fidelidad es algo es un fruto que está constantemente en el corazón del ser humano que se ha rendido a Jesús. Y cuando alguien se rindió a Jesús, el Espíritu Santo viene a vivir en la vida de esa persona. Y de su interior correrán, ¿qué dice Rafa? Ríos de agua viva. Así que la fidelidad me une a Jesús de una manera que no hay glue, no hay pegamento, no hay cemento que nos pueda dividir, que nos pueda separar. ¿Alguien nos va a poder separar del amor de Cristo? Nada, ni tribulación, ni angustia, ni persecución, ni... Es impresionante cómo la niña se sabe el Salmo 23 de memoria. A ver, todos los adultos que se saben el Salmo 23 de memoria. Ay, por favor, debí haberlo dicho al revés. Debí haber dicho, los que no se lo saben, que levanten la mano. No, ya es tarde ya. Dios nos ha hablado a través de esa jovencita. ¿Dónde está la jovencita? Allá está allá. Dios nos ha hablado a través de esa jovencita. Permite el Señor que lo que Dios habló, entre comillas, para niños y adolescentes, de alguna forma sutil, abierta, marque el corazón de cada adulto que estuvo hoy aquí expuesto a la palabra de Dios. Y como no tuvimos casi tiempo, hermano, no me deje de venir el domingo que viene. De ese mismo versículo vamos a hablar porque ya preparé la predicación. ¿Ok?